Hoy entra en este rincón de los inmortales como ganador, porque ya lo vimos perdiendo una partida brillante frente a Lundin, alguien que fue capaz de ser el mejor de Hungría, un país importante en ajedrez, durante 20 años consecutivos. Además, estuvo entre los 10 o 12 mejores del mundo, ganó varios torneos, logró diversas medallas en las Olimpiadas de ajedrez y, además de todo eso, tuvo una vida con tintes novelescos. Me refiero a László Szabo, que vivió desde 1917 hasta 1998. Concretamente, estamos en Polonia en 1950 y en el Memorial Przepiórka, que por desgracia fue uno de los muchos ajedrecistas judíos asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Con blancas nuestro héroe de hoy, Szabo, con negras el checo Kodnawe. Ciertamente ustedes no tardarán mucho en llegar a la conclusión de que las blancas tienen ventaja. Lo primero que les llamará la atención será este peón pasado en D5. Sin embargo, hay otro factor más importante que ese, que de momento me lo guardo, va a salir dentro de unos pocos minutos. Bien, ahora las negras acaban de jugar torre E8, la torre está en la misma columna que la dama, por tanto hay que mover la dama de ahí, y la jugada, digamos, la primera que se nos va de la mano, que es dama E4 amenazando mate en dos jugadas, no tiene mucho sentido, porque dama E4, caballo F6, defiende el mate y además ataca a la dama. Eso, como digo, pues no tiene sentido. Pero sí tiene sentido hacerlo de esta otra manera, con el alfil por delante. Ya saben ustedes que siempre que sea posible es mejor la dama por delante en la diagonal, ¿no? En esa batería de dama y alfil, pero a veces, y por eso esta partida además es muy instructiva, esta batería al revés también puede funcionar. Aquí las negras tienen básicamente tres jugadas. Caballo F8, que sería la más prudente, puesto que ya saben que los peones del enroque en principio cuanto menos se muevan mejor, porque cada movimiento de esos peones genera debilidades o puede generarlas. ¿Cuál es el problema de caballo F8? Que entonces seguiría caballo E5, que estaría directamente amenazando ya el sacrificio del caballo en F7 con un ataque tremendo, ¿no? La idea es extraer al rey a F7 y luego el alfil toma en H7, con lo cual impide que el rey vuelva y el rey negro quedaría a la intemperie, a merced del fuego cruzado de las blancas. Lo menos malo, de hecho las negras hubieran conseguido una posición aceptable, aunque un poco peor, hubiera sido G6. Pero a Kodnawe le debió parecer que crear debilidades en las casillas negras del enroque no era bueno y entonces él prefirió H6, que en principio no tiene mal aspecto, no parece que aquí les vaya a pasar nada malo a las negras. Sin embargo, fíjense ustedes cómo es el ajedrez, después de H6 las negras ya están perdidas. Eso sí, hay que encontrar cómo, y eso no es nada fácil, y además va a ser bellísimo. El truco, insisto en que es muy instructivo, es el siguiente: alfil H7 jaque. Y ahora el problema es que si las negras llevan su rey a H8, el primer problema es que después de rey H8, alfil F5, el caballo se marcha, caballo E5 atacaría a este peón que habría quedado indefenso porque el rey negro estaría en H8. El rey negro tendría que volver entonces a G8 para defenderlo y entonces, como ya hemos visto antes, el recurrente truco de sacrificar el caballo en F7 daría probablemente un ataque ganador. Bien, Kodnawe piensa todo esto y dice, bueno, pues no pasa nada, me voy con el rey a F8 y ya está. Sin embargo, el rey en F8 tiene un problema muy grave, pero insisto, es muy difícil saber por qué rey F8 no es una jugada salvadora. Lo que ocurrió en la partida es alfil F5 y ahora Kodnawe, con buen criterio, dijo, bueno, la mejor casilla para este caballo es B6, porque si lo llevo a F6 le estoy quitando esa casilla a este alfil y entonces después de caballo F6, D6, el alfil se va, D7 y todas las piezas negras quedan ahí
como entrelazadas malamente, ¿no? Digamos atascadas, molestándose entre sí. Por tanto, con Nagua juega caballo B6. Y es aquí donde aparece ese factor que en realidad es el más importante de la partida en cuanto a evaluación estratégica y táctica al mismo tiempo, que antes me lo he guardado. Bueno, se lo digo ahora. Esta dama es ese factor. Esta dama está muy lejos de su rey y además con esta jugada de caballo cada vez lo tiene más difícil para ir a socorrer a su rey. El hecho de la dama alejada del propio rey suele ser un tema muy frecuente en combinaciones magistrales en la historia del ajedrez. Pero aún así no es nada fácil encontrar cuál es la próxima jugada de las blancas. Esta jugada es la que le hizo inmortal al as dosado. Fíjense bien. Esto es maravilloso. ¿Cómo es posible que una jugada aparentemente tan absurda sea tan buena? Porque está habilitando el salto de esta dama a la casilla H7 para montar un ataque de mate contra el rey negro, aprovechando, insisto, en que esta dama está muy lejos. Como además el alfil está indefenso y está atacado, pues hay que comerse el alfil de alguna manera. Es lógico tomarlo con el caballo para que la dama pueda ir a la defensa lo antes posible. Dama H7, bueno, está amenazando mate en H8, no hay mucho que hacer aquí. F6, y ahora en este tipo de posiciones hay que jugar casi siempre de manera muy contundente. Hay que aprovechar la iniciativa y la debilidad del rey negro, porque si permitimos que las piezas negras se organicen, por ejemplo, que esta dama vaya a socorrer a su monarca, entonces el ataque no funciona. Así que violencia máxima y nuevo sacrificio de pieza. Lógicamente hay que comerse también el alfil, se está amenazando mate en G7. Y ahora, después de G por H6, ¿qué hemos conseguido? Que la dama controla todo esto y entonces caballo H4 es otro golpe tremendo porque amenaza caballo G6 mate. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos ahora aquí? ¿Cómo se puede evitar ese mate? Pues habilitando la casilla E8 para el rey, jugando torre D8. Ahora se puede seguir ya directamente con caballo G6 jaque, pero Szabo hace una jugada más elegante e igual de buena, que es torre E1. Ahora ya hay 1, 2 y potencialmente 3, si el caballo salta a G6, piezas amenazando el alfil de E7, que está protegido por el caballo y por el rey. ¿Qué hacer ahora aquí? Bueno, Nagua optó por la estrategia de intentar huir con el rey, a ver si conseguía llevar el rey y guarecerlo en B8 o por el flanco de dama. No le salió bien, pero en realidad, insisto, es que ya está perdido. Por ejemplo, ¿qué más puede hacer? Intentar traer la dama a la defensa, pero es que después de caballo G6 jaque, con las dos torres que pueden atacar por esa columna E, la verdad es que no había defensa. Entonces él intenta, como digo, huir con el rey, rey E8, caballo F5, rey D7, se devuelve, está dispuesto a devolver material con tal de huir con el rey, pero no va a llegar a tiempo, porque después de caballo por E7, rey C7, le falta un paso para esconderse, pero entonces justo a tiempo, este jaque a la descubierta, el caballo ataca a la dama negra, hay que taparse para atacar a su vez a la dama blanca, pero la pérdida de material por parte de las negras va a ser decisiva. Dama por torre jaque, rey por dama, caballo por dama. Es verdad que después de alfil por peón, este caballo ha quedado encerrado, pero por muy poco tiempo. Ese es un problema que se resuelve muy sencillamente. Torre de C1, se ataca el peón y además se habilita la casilla C4 para el caballo. La partida duró unas cuantas jugadas más y Nagua terminó por abandonar porque hay ventaja de material de las blancas, lo que llamamos calidad de ventaja, o sea, calidad es la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, y además estos peones son débiles y, en fin, las piezas blancas están bien coordinadas y las negras no tenía mucho sentido
prolongar esta partida mucho más. Antes les decía que nuestro héroe de hoy, László Szabo, tuvo una vida de tintes un poco novelescos, y es que no solamente brilló como ajedrecista. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue ya un bancario brillante especializado en moneda extranjera. Sobrevino la guerra, entonces fue apresado por los rusos, pero logró salir vivo de aquello, volvió al ajedrez y creó esta jugada maravillosa, esta idea muy excepcional, alfil C8.